Estamos con la concejal Nora Pols de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás, Nora? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. No, por favor, un gusto que estés con nosotros. Bueno, el jueves el Consejo sesionó una vez más y una de las cosas que trató fue la adhesión a la ley de las consejerías de salud sexual. Mi pregunta, para que entendamos un poquito, ¿las consejerías sexuales, de educación sexual, ya existían de salud sexual? Sí, hay que hacer historia, bueno, lo Sí. hemos charlado y la verdad que fue un tema que tratamos durante varios meses en el Consejo. Es un tema complejo porque la verdad que las consejerías en salud sexual y reproductiva en Tandil fueron implementadas a partir del momento que se sancionó una ley provincial. En el año 2002 ya se empezaron a implementar. Por supuesto que es un tema muy complejo y quizás que se debe el debate nacional necesario, pero que en Tandil se empezaron a implementar. ¿Funcionaban en los centros de salud? En los centros de primarios? salud. De hecho, cuando el expediente ingresa con el título de creación de consejerías, yo en ese momento no estaba cumpliendo el reemplazo de concejal, cuando vuelve la respuesta del Departamento Ejecutivo lo que informa es que las consejerías están conformadas en los centros de salud como tal y hay una consejería en salud sexual y reproductiva dentro del propio hospital. Claro, también. sí. Bien, ¿y qué quiere decir ahora que se adherieron a la ley? ¿Esto en qué cambia? La verdad que no cambia demasiado. Lo que sí es real que a partir del momento en que el primer expediente ingresa en el Consejo Deliberante por iniciativa del Bloque de Frente para la Victoria PJ, una iniciativa del concejal Iparraguirre, fue enviado al Departamento Ejecutivo, vuelve, pero en ningún momento se desconocía que había un proyecto de ley que al momento en que yo ingreso en mi reemplazo como concejal tenía media sanción en Cámara, creo que de Senadores, sí, en Cámara de Senadores, un proyecto de ley de la senadora Mónica Macha que quería implementar y crear las consejerías para evitar daños en embarazos no deseados o no planificados e interrupciones legales del embarazo. Era un proyecto únicamente para eso, que a partir del momento en que nosotros empezamos a tratar, como no había tenido sanción en Cámara de Diputados, se encontraba en análisis, fuimos avanzando. Yo ayer consideraba quería darle un cierre desde el lado positivo. La Comisión de Salud se dio todos los espacios de participación para tratar este tema, para que se explicaran los posicionamientos de cada uno. Participó el Foro de Protección y Promoción de Derechos de las Mujeres, presentaron un proyecto superador al inicial. Habíamos arribado a un dictamen en el mes de septiembre, por consenso de toda la Comisión de Salud. Nobleza obliga que el proyecto superador era del foro, así que le enviamos una copia para tomar conocimiento. Nos plantearon algunas objeciones, dimos marcha atrás, como para volver a poner en discusión el tema. En ese momento tomamos conocimiento de que se había sancionado y habían ido mucho más allá de lo que Senadores había sancionado, que era incluir este proyecto como creación de consejerías únicas dentro de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva Provincial. Bien. ¿Qué es lo que cambia? Cambia que el Departamento Ejecutivo tendrá que adecuar el funcionamiento, paulatinamente el funcionamiento de las consejerías, para que sean una consejería única en este momento con esta inclusión. ¿Y qué es lo que hace que nosotros pasemos a una adhesión? Yo lo explicaba ayer, el municipio de Tandil y el Consejo Deliberante no requiere adherir a una ley, porque las leyes son de cumplimiento efectivo. Salvo que la ley te marque que se requiere adhesión por alguna cuestión particular. Las leyes son de cumplimiento. Y la verdad que nosotros pusimos en discusión en la Comisión de Salud, con la participación del foro, y creíamos que era necesario, después de este largo debate, no concluirlo con un archivo, sino con una expresión de voluntad de cumplimiento, que la verdad que este municipio nunca se ha negado, porque de hecho ya venía implementándose. Es la expresión de voluntad de que se va a mantener este tipo de consejerías que son perfectibles, que en la vorágine de la cuestión... Siempre se va mejorando y perfeccionando lo que uno... Entonces, que bueno, que hay una voluntad y el cuerpo expresó esa voluntad de mantener el diálogo, intentar ir por los consensos,
dentro de lo posible. Hay diferencias que naturalmente se dan. Ahí, porque abarca muchos temas, y uno de los temas, bueno, que es tabú todavía para nosotros como sociedad, es el tema del aborto, de los anticonceptivos. Es todo por eso yo hablaba de que es una cuestión bastante compleja. Hay un debate que no se ha dado a nivel nacional y no se ha resuelto acerca de la legalidad del aborto o no. Y la verdad que cuando hablamos de interrupción legal del embarazo, estamos hablando de las prácticas que sí están permitidas dentro del Código Penal. Sí. Por eso por ahí cuando hablamos de objetores de conciencia, quizá es un tema que la sociedad no lo maneja. Claro, ¿qué es un objetor de conciencia? El término de objeción de conciencia ha sido manejado históricamente sobre la actitud que tiene una persona para objetar desde su propia creencia personal, valores morales religiosos, la actitud ante enfrentar una cierta práctica o ante una cierta situación. En el caso, yo te explicaba hace un ratito que indagando sobre el tema, porque uno no es experto en todos los temas, indagando logró dar con que la objeción de conciencia comenzó como una cuestión de personas que se negaban a hacer el servicio militar. Hubo jurisprudencia que aceptó la objeción de conciencia para no realizarlo. A partir de ese momento hay toda una corriente que permite al individuo, por una cuestión de creencia religiosa, moral o de convencimiento, no efectuar alguna práctica. En el caso de la objeción de conciencia en salud sexual y reproductiva, si bien se hace mucho hincapié en lo que es el servicio de tocoginecología del hospital, quien efectivamente tiene que realizar una práctica, tal como interrupción del embarazo, una vasectomía, una ligadura de trompas. El servicio de tocoginecología de nuestro hospital municipal son todos objetores de conciencia. La ley dice que debe garantizarse la realización de las prácticas establecidas en el Código Penal, y no solo en Tandil, sino en la región no existen servicios que realicen esas prácticas, entonces son derivados a la ciudad de Mar del Plata, donde sí hay profesionales, por lo menos una, hasta donde sé que efectúan dichas prácticas. Siempre tengamos en cuenta que son prácticas que estén tipificadas en el Código Penal. Claro, sí, que no es... Entonces, pero también la cuestión de objeción de conciencia va mucho más allá. Indagando también he encontrado que hay farmacéuticos que se niegan a expender métodos anticonceptivos por una objeción de conciencia. Es un tema muy amplio, muy personal. Porque la ley lo puede decir, pero hay que encontrar una persona también que lo quiera hacer. Seguro, no se puede obligar. Seguro, no hay, por eso existe la objeción de conciencia, no se puede obligar. También puede haber muchos profesionales que no tengan ninguna carga moral, ética, religiosa, por lo cual esté convencido de ese tipo de prácticas, y la verdad que hay que dar con ese profesional que ingrese en la carrera profesional hospitalaria, pero no son únicamente, quiero hacer hincapié en los espacios estos de escucha que son las consejerías, en los centros de salud, quizás no solamente son profesionales que van a realizar una práctica, hay psicólogos, hay trabajadores sociales, hay personas que dan ese espacio de escucha, primero para escuchar y después para aconsejar o decidir en conjunto una situación. Nora, ¿quiénes van a las consejerías de salud sexual? Mira, en realidad en el intercambio que nosotros tuvimos con el foro, por ahí que tienen un conocimiento mucho más de lo que es la temática de género, pueden ir muchas adolescentes previamente a cursar un embarazo, cursando un embarazo adolescente. En realidad puede ir cualquier mujer, cualquier persona que decida o tenga alguna duda sobre realizar alguna práctica. Los espacios de escucha están y de asesoramiento también. Hoy hay que adecuarlos a la nueva legislación. Implica también una cuestión hasta que se quiere presupuestaria, porque esto de establecer que no deben ser objetores de conciencia, hay que hacer cambios por ahí. Requiere cuestiones que creo que nos tenemos que permitir después de tanto tiempo ir adecuándolos, volver a hacer un registro de objetores,
porque no solo pasa el desconocimiento por la población en general, Sí. sino que con toda la legislación, prácticas y un montón de situaciones, quizá algún profesional ha cambiado de opinión Sí, tal cual. y en este momento todavía no lo sabemos. A mí me parece que es un largo camino, que lo positivo es haber dado el debate, quizás cuando en otros estamentos no se da, poder hablar en un clima de diferencias, pero de diálogo, Bien. no imponer las mayorías. El dictamen al que habíamos arribado por consenso. Sí. Hasta en la diferencia habíamos arribado a un consenso, pedíamos ir mucho más allá en un montón de temas que han surgido en la comisión, pero bueno, la legislación provincial salió definitivamente y bueno, lo que hicimos fue adherir. Bien, así que bueno, queda un largo camino por recorrer, sobre todo en estos temas, ¿no? Es Y un para largo ir- camino que, digamos, también requiere un ajuste hasta social. Sí. Digo, hay temas que cuesta mucho, y no lo hablo desde la experiencia en la temática de género, lo vuelvo a repetir, nunca me he declarado especialista en el tema, sé que hay personas que tocan la temática con mucha más profundidad que yo, sí responsablemente he estudiado el tema. Uno deja de, porque además también es una de las discusiones que teníamos, yo algo que puedo no querer para mí no quiere decir que como funcionaria pública, y no es una cuestión de reciente, Sí. yo cuando ingresé a trabajar en el Estado municipal, en este caso, siempre tuve conciencia de que mis creencias personales no Son implican personales, claro. imponérselas al otro. Entonces creo que como funcionarios públicos todos tenemos el deber de propender a lo mejor para la sociedad, que puede ser lo que uno no quiere para uno. Sí, sí, pero los cambios se van dando. en Los la sociedad cambios, a nivel mundial. Se van dando y quizá vertiginosamente y a veces requiere bajar un poquito, repensar. Repensar porque sobre todo toca mucho lo que es los adolescentes. Sí. Entonces son cambios drásticos a los 17, 18 años Sí, o antes. o antes, que en realidad para toda la vida. Cambios que también son decisiones en una etapa de la vida donde uno naturalmente tiene una rebeldía La lógica. verdad que tenemos hijos, sabemos lo que... Sabemos, y preadolescentes más todavía. También hay adolescencia Sí, tardía. sí, sí. También hay situaciones sociales que hacen que muchos niños vivan cosas Que no en tienen su que adolescencia que no son las que deberían vivir, pero también son cosas y decisiones que marcan de por vida. No quiere decir que un adulto deba marcarles el camino, pero sí también hay una parte que la verdad que en el debate ayer lo marqué. Existe por ley un programa de educación sexual integral en las escuelas, que la verdad que deberíamos estar repensando, esto en el debate con el concejal Iparraguirre, él hacía alusión al embarazo adolescente, y sin evitar la responsabilidad que el Estado municipal puede tener sobre este tema. Me parece que hay algo más también que no está funcionando, que deberíamos repensar o interactuar, porque si en el ámbito en que los adolescentes pasan la mayoría de su tiempo, como es en el ámbito escolar, están bajo un programa de educación sexual integral, tener que hablar de desconocimiento de algunos temas o que algunas cuestiones fallan en cuanto a la planificación y la prevención, quiere decir que algo no está bien. Sí, sí, sí. Digo, también habría que hacer hincapié, está bien, todos queremos que nuestra ciudad sea lo mejor, pero hay ciertas cosas que desde el egoísmo no podemos evitar ver. Digo, no porque estemos apuntando únicamente al Estado municipal, dejemos de ver lo que ese programa que debe implementarse a través de los organismos competentes dentro de las propias escuelas. Es evidente que algo no está funcionando. No, seguro, la educación de los chicos a esa edad es lo que lleva a prevenir y... Seguramente, además tienen más intercambio quizás con sus profesores, con sus docentes. A veces que con los padres. O con la misma consejería, digo. Sí. Si estamos hablando de edad adolescente, el tema es con sus propios pares, en el involucramiento en las cuestiones escolares o de educación. La verdad que los chicos quizás confían más
en su ámbito educativo, en un par, en un profe. En un profe que son hasta digo, evidente, y en esa misma clase de educación sexual integral o en las actividades que se generan, también hay una cuestión de rebeldía propia en los adolescentes, y hay confluencia de factores sociales muy importantes, de medio social, de medio cultural, que uno no puede negar. Es verdad, en los centros de salud tienen que estar establecidos estos espacios de escucha y de generación de acciones también, no solo queda en la escucha personal y el trato personal, sino que en este momento se están realizando talleres, no solo desde el área de salud, sino desde el área institucional, que la directora es Luján Brito de la Secretaría de Desarrollo Social, en lo que es violencia familiar, embarazo adolescente. Digo, el Estado municipal funciona como una red en la cual a través de los centros los temas no son estáticos, a la persona no la atraviesa un solo problema. No. Digo, la persona es íntegra y puede estar atravesando por varios problemas que después confluyen en una problemática quizá mayor. De hecho, se hizo hace poquito el tema de la prevención del cáncer de mama. De mamas, seguramente. Se hace, digo, van confluyendo un montón de... Y la verdad que también me pasa esta cuestión de que uno analiza los temas y uno que ya está más grande, digo, no es la misma, que se entienda, entre comillas, ignorancia que uno podía tener, porque culturalmente eran temas que no se trataban, no se trataban en la escuela, no se trataban en la familia. Era muy difícil. Uno investigaba por otros lados, escondido atrás de un libro. Hoy los chicos tienen un acceso a la información que a veces no sé si es hasta peor, porque acceden a cualquier tipo de información. Por supuesto. Entonces está bueno tener, porque hay padres, que no tienen un diálogo fluido con sus hijos y ahí ya nadie... Sí, o una mala información que puede ser tomada como una verdad. Claro, que haya un docente, alguien que pueda... Por supuesto. Decir, los médicos mismos. Los médicos, esto no es así. Uno entre su vivencia personal, digo, a mí, madre de un hijo varón, quizás nos cuesta un poco más. Pero va cambiando, yo tengo dos varones y el diálogo es... Yo dialogo con él igual, pero a uno le da cierta... Sí, le da vergüenza hablar algunos temas. Lo naturalizo, pero la verdad que cuando quiero que mi hijo tenga una dosis de certeza, que todavía no está pidiendo de algunos temas, pero uno va planificando a futuro, digo, yo tengo plena confianza en el profesional que lo ha atendido desde que nació. Y la verdad que mi ida al consultorio es hablar con tu médico, hablar con Fabio, porque además él con su médico tiene una empatía especial, entonces por ahí le va a contar cosas que a uno le cuesta bastante, por ahí explicársela acabadamente y hasta duda uno mismo de estar diciéndole lo que es completamente cierto. Entonces uno va buscando su mecanismo, también convengamos que esto tiene que ver con una cuestión de conocimiento personal y de decisión que no todo el mundo tiene para acceder. Pero bueno, los espacios están. Yo creo que los chicos la información la tienen, los adultos también. Una decisión de un adulto determinada uno la acepta como tal. Una decisión de un adolescente quizás requiere un poquito más de tiempo. Sí, desde el lugar de hacerlos repensar la planificación, lo que implica la familia. También hay decisión personal a veces. No solo, para eso el Código Penal tipifica cuando hay delito y se actúa en consecuencia. Claro, pero también está... Pero cuando no hay delito a veces hay decisiones personales. Creo que es un tema muy complejo, uno lo intenta abordar, espero que no desde la liviandad, no lo hemos hecho así en el Consejo, pero está atravesado por un montón de factores que la verdad y de muchas instituciones que pueden confluir en ir mejorando paulatinamente. Yo siempre creo que se puede mejorar. Sí, siempre. Bueno, gracias Nora, y tenemos para mucho más en otras oportunidades. Da para mucho más, cuando quieran. Gracias Nora. No, gracias a vos. Y nos vamos a una pausa y volvemos con más noticias.